Y dice así la palabra del Señor en Ruth, capítulo 1, versos 19 al 22. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamo Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada con su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Esto es palabra de Dios. Hermanos, el libro de Ruth, yo les invito a que hoy se lo lean completo, porque sabe una cosa, solo tiene 4 capítulos. Y es casi que una historia de amor. Es un libro que se lee muy fácilmente y que se centra en un periodo histórico que es el periodo de los jueces. Y hay algo que el libro de los jueces dice. Al final del libro te dice que en aquella época cada cual hacía lo que le convenía. ¿Cómo estaba el mundo en aquel momento? Cada cual hacía lo que le daba la gana. Así que quiere decir que realmente era un tiempo oscuro, un tiempo turbulento de la historia de Israel. Y no sabemos si es exactamente por esa razón o por otras, pero esta familia de Elimelech y Noemí, que viven en Belén, Belén significa casa del pan, por la hambruna tienen que salir de su tierra y se van a Moab. Moab realmente no es el mejor de los lugares para irse, porque es un lugar de tensiones, un territorio de tensiones siempre con Israel, es un terreno enemigo. Sin embargo, este matrimonio decide ir a Moab buscando sustento porque hay hambruna en Belén. Y cuenta el capítulo 1, cuenta la historia, que estando en Moab, ella, Noemí, queda viuda. Su esposo muere y se queda ella con sus 2 hijos. Pero al casarse estos 2 muchachos, 10 años después, también mueren los 2 hijos de Noemí. Quiere decir que Noemí tiene el dolor de haber perdido a su esposo, pero también el dolor de haber perdido a sus 2 únicos hijos. Y queda ella con 2 mujeres jóvenes, Orfa y Ruth, que son mujeres moabitas, y todo parece indicar que hay una armonía muy linda entre estas 3 mujeres, porque cuando Noemí se entera que nuevamente en su tierra, en Belén, hay abundancia, ya hay comida, decide regresar y estas mujeres se disponen a acompañarla. Pero Noemí tiene unas palabras muy importantes, porque ella se da cuenta que estas mujeres están haciendo un sacrificio de amor porque ellas no tienen nada que ofrecerles. Estas mujeres con Noemí no van a tener ni siquiera esperanza de sustento porque Noemí no tiene nada. No van a tener esposos porque no hay otros hijos, no hay propiedades importantes. Quiere decir que ella les invita a que se queden y regresen con sus dioses. Orfa se despide llorando y decide quedarse en Moab con su familia y con sus dioses. Pero es interesante porque entre las palabras que Ruth habla a la hora de afirmar su decisión, ella le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Lo que quiere decir que ya Ruth de alguna manera había conocido a través de Noemí al Dios de Israel. Y no solo está acompañando, sino también está aceptando que el Dios va a ser a partir de ahora su Dios. Así que Ruth y Noemí continúan el camino y al llegar vemos el texto que acabamos de leer, donde cuando la gente del pueblo no la conoce, ella dice, no me digan Noemí. Noemí significa placentera. Me cambio el nombre por Mara. El nombre Mara significa amargura. Y de alguna forma ella está dolida con el Señor porque dice, me fui llena y vengo vacía. Hasta aquí pudiéramos mirar dos mujeres que representan dos situaciones totalmente diferentes. Lo primero es que Ruth aquí ya va mostrándonos rasgos muy poderosos del amor de Dios que eventualmente también los humanos los pueden hacer suyos. Ruth nos muestra ese amor que va más allá de los límites, ese amor que va más allá del deber, porque el deber de ella para con su suegra Noemí ya había terminado. Ese amor que piensa más en el bienestar del otro que en el suyo propio. Porque Ruth está caminando hasta Belén, hacia Belén, sin ninguna esperanza de poder tener hijos ni de poder hacer una vida a partir de ese momento, porque no había más hermanos en esa familia. Después les explico por qué hablo de los hermanos, porque había una ley que se llamaba la ley del levirato, que va a ser muy importante en esta historia de Ruth. Sin embargo, este amor que está experimentando Ruth o que está mostrando Ruth no es otra cosa que parte de ese amor divino que nosotros experimentamos en cada momento de nuestra vida. Un amor que es fiel, un amor que va más allá de nuestros límites, un amor que responde al pacto divino que nos escoge y nos llama hijos suyos. Y este amor de Dios eventualmente se hace posible en medio de los humanos. Y Ruth está siendo en este momento la imagen del amor de Dios para Noemí. Sin embargo, ahí vemos a Noemí que tiene una tristeza de muerte. Me fui llena y regreso vacía. Mi vida está llena de amargura, por eso me cambio el nombre. Ahora díganme Mara, porque vengo amargada. Y realmente también hay expresiones donde ella se le queja a Dios. Y es interesante, porque Dios ha seguido siendo fiel con Noemí. Porque Noemí, por ley de vida, tenía que haber regresado sola. Sin embargo, Dios pone a Ruth para ella. Pero en medio de su dolor, de su amargura, de su tristeza, ella no es capaz de ver las bendiciones que Dios le está proporcionando. Una nuera que, como después le dicen sus vecinas, es como 7 hijas para ella. Y también Dios le está regalando el privilegio de poder regresar a su tierra. Y regresar a su tierra, hay una frase que nos dice todo: en tiempo de cosecha. Dice ahí que es el tiempo de la siega de la cebada. Quiere decir que hay toda una idea de que está regresando y que hay un futuro, que hay una esperanza, que la hambruna ya terminó y que el Señor va a sobreabundar sobre la vida de Noemí y de su nuera. Así que, hermanos, Noemí también nos enseña, conforme Ruth nos enseñó, que el amor de Dios
puede hacerse manifiesto en el amor de cada uno de nosotros. Que ese amor de Dios sin límite que nos acompaña, que va con nosotros incluso más allá de, también nos está mostrando aquí Noemí nuestra actitud en muchas ocasiones, donde no somos capaces de ver la acción de Dios, donde no somos capaces de encontrar ninguna bendición, donde nos dejamos llevar por la depresión o por la ira, y el dolor va haciendo las cosas más difíciles, y entonces se hace imposible ver la bendición ni sentir ese amor de Dios que está ahí para nosotros en fidelidad y que nada nos separa de Él. Quiere decir que usted en su vida puede tener también la mayordomía y el dominio propio de cuando venga a su corazón el sentir de Noemí, de mi vida está llena de amargura y Dios me ha abandonado. Levante su mirada para que pueda experimentar y ver la presencia de Dios, el abrazo de Dios, la compañía de Dios en su vida, y que usted pueda decir realmente, Dios me ama a pesar de mi prueba, a pesar de que me fui llena y vengo vacía, Dios sigue estando conmigo y Dios me sostiene, me fortalece y me ama. Al llegar a Belén, estas dos mujeres se encuentran con el desafío de la viudez, de la pobreza y de la ausencia de hijos. Y ahora viene algo importante que les quiero explicar. Estas mujeres necesitaban a alguien que las rescatara de su condición precaria según la costumbre. Y la palabra que se usaba o se usa es que las redimiera. Quiere decir que en este momento es quien entra en esta historia un pariente lejano, un hombre llamado Boz, que es dueño de un campo de trigo, y cuya bondad resalta en esta historia para rescatar y redimir a estas dos mujeres. Usted ha oído en su vida cristiana hablar muchas veces de esta palabra, redimir, redentor. Incluso hay iglesias que se llaman el Redentor. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. Y usted es una persona redimida por la sangre de Cristo. Pues bien, esta palabra que es tan importante en la Biblia, en este pequeño libro de cuatro capítulos se usa una y otra vez. Y redimir no es otra cosa que pagar un precio para obtener la liberación de alguien o de algo. Y en este caso, conforme Jesús pagó con su sangre preciosa por amor a nosotros para hacernos hijos de Dios, aquí hay un símbolo en este texto. Vos se va a disponer a redimir y a pagar el precio por Noemí y sobre todo por Ruth. ¿Y cómo sucede esto? Este hombre quiere ayudar a estas dos mujeres y ellas tenían de su esposo, Noemí tenía un pequeño campo. Y van para que sea vos quien las redima, es decir, quien se los compre. Pero vos no era el primer pariente. Esta ley del levirato decía que si una mujer se quedaba viuda, los hermanos del esposo debían casarse con ella y la propiedad de ese esposo se quedaba en familia, se quedaba dentro de la familia, y los hijos de ese matrimonio iban a representar a aquel que se había ido antes, es decir, se mantenía el nombre, se mantenía la herencia, se mantenía la propiedad.
Pues ¿qué sucede? Que cuando Booz se ofrece a redimir a Ruth, hay un pariente más cercano y va a hablar con los ancianos del pueblo y a presentar la situación para él para que el hombre se casara con Ruth. Y el hombre está dispuesto a comprar la tierra, pero a lo que no está dispuesto, ¿saben a qué es? A casarse con Ruth, porque casarse con Ruth significa que hay que cargar ¿con quién también? Con Noemí. Así que era un paquetico completo. Y aquel hombre le dice, no, yo declino, la tierra sí le interesaba, pero el resto del paquete no. Y entonces es Booz, por esta ley del levirato, quien se va a casar con Ruth. Y miren la fraseología, porque puede ser que usted haya leído muchas veces este texto y no haya subrayado lo que es la palabra esta de la redención. Por ejemplo, en Ruth 4:6, este hombre declina ese derecho que él tiene y le responde, dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no habré de redimir. No sé cuántas veces usted ha leído este libro y no ha centrado la mirada en esas frases de redención. Es decir, el hecho de que vos compre la tierra y cuide de Ruth y cuide de Noemí. Y fíjense, hay algo importante. Ruth no solo es una mujer, sino que es una extranjera. Y una extranjera de un pueblo no grato para los israelitas. Sin embargo, el amor y la nobleza de Booz, que de alguna manera también nos lleva a lo que es el amor y la nobleza del Señor, que nunca nos rechaza, está ahí para Ruth y para Noemí. Y la historia es preciosa, porque aquellas que vinieron con las manos vacías hasta llegan a tener un niño en la familia. Ruth, la viuda extranjera, se convierte en esposa y también en parte del pueblo de Israel al casarse con Booz, pero posteriormente se convierte en madre. Y esta madre es interesante porque fíjense si Dios es misericordioso, que el hijo que le nace a Ruth, que se llama Obed, es el padre de Isaí y el abuelo del rey David. ¿Qué les estoy diciendo? Una mujer que ha venido en amargura, que no ve la bendición, no es capaz de saber que el Señor la está bendiciendo y redimiendo de tal forma que de su familia va a nacer el Redentor del mundo. Porque cuando usted lee el primer capítulo del Evangelio de Mateo, en esa genealogía también está Ruth la Moabita y está su hijo, que de alguna forma que va a ser el abuelo del rey David, del tronco del cual nacerá el Salvador. Quiere decir, mis hermanos, que esta familia sencilla, humilde, que ha pasado por pruebas extraordinarias en la vida, la mano de Dios nunca se acortó para amarle y para bendecirle. Y no solo el Señor manda a alguien que les redima físicamente en ese momento, sino que el Señor, como un acto simbólico, también los hace a ellos elementos que van a ser parte del plan de salvación de toda la humanidad, trayendo al mundo al Redentor Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana, esta historia nos trae muchos ejemplos de lo que es el amor incondicional, el amor redentor de Dios, el amor que te alcanza incluso cuando tú no crees verlo, el amor que va más allá de tus límites y de tus aspiraciones.
Y ese es el amor que Jesucristo vino a traer a la tierra y que de alguna manera simboliza este texto de esta mañana. Cuando estamos en nuestras vidas rotas, cuando usted quiere cambiarse el nombre para que gane la amargura en vez de la fe y de la bendición, cuando usted está lleno de temores, cuando su vida está vacía, incompleta, cuando usted está en medio de luchas, ahí hay alguien para usted incondicionalmente. El Señor Jesús, que ha venido a redimirle y que su amor le alcanza y sin límites y provee para su vida. Hay algo que creo que tenemos que aprender. Hay un amor que va más allá de los límites humanos y es el amor de Dios para tu vida. Pero un amor que tú también puedes hacer acción, amando y cuidando a quienes te rodean. Porque vos fue una bendición para Ruth, porque Ruth fue una bendición para Noemí, porque Obed fue una bendición para toda la familia. Y de la misma manera, Dios tiene siempre cuidado de los detalles que tiene para con nuestra vida y manda personas para bendecirnos y a las cuales también usted debe bendecir. Gracias al Señor por su amor redentor y todos aquellos que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y que la sangre de Cristo se vertió en el Calvario por amor a nosotros y le reconocemos como nuestro Salvador y nuestro Señor, estamos amparados bajo esa gracia y esa misericordia que nada ni nadie nos separa nunca de ellos. Vamos ahora.